Vamos a retomar el tema de la doctrina del Espíritu Santo. Siempre recapitulo por si hay personas que están entrando en esta última etapa de la doctrina del Espíritu Santo. Hemos visto su definición, hemos visto la persona del Espíritu Santo, demostramos por las Escrituras por qué el Espíritu Santo, la Biblia dice que es Dios, algunos símbolos como el Espíritu Santo se presenta. Hablamos de la obra del Espíritu Santo, para mí es uno de los puntos más que abre más los ojos a nosotros que venimos de trasfondos más carismáticos. Cuando yo veo lo que la Biblia dice del Espíritu Santo y cómo él iba a obrar, me da una perspectiva más coherente con las Escrituras. Por lo tanto, si alguien quiere revisar eso, puede ir al canal de YouTube y verlo. El fruto, vimos el bautismo, hablamos de que el bautismo es una experiencia única que sucede en el momento de la conversión. Y la llenura es la rendición de todas las áreas de nuestras vidas al gobierno del Espíritu Santo, y cómo eso uno pide por eso y uno también está consciente de eso. Y de la llenura tomamos casi un mes y algunas semanas hablando de la llenura del Espíritu Santo, porque es un tema muy práctico, es un tema muy coherente con la vida cristiana. Nosotros continuamente vivimos actuando en nuestra propia voluntad y no sometiéndonos a la voluntad y el dominio del Espíritu Santo, y cómo nosotros podemos pedir de eso continuamente. Y hay una relación directa entre nuestro conocimiento y entendimiento de la voluntad de Dios y el rendirnos continuamente a eso que Dios dice que nosotros estamos llamados a hacer. Entramos en el tema de los dones, que es el último elemento que vamos a tocar de la doctrina del Espíritu Santo. Y empezamos la semana pasada hablando qué son los dones. Vamos a hablar vimos los dones en el Antiguo Testamento. Empezamos y ahí nos quedamos en los dones más comunes, los textos más comunes en el Nuevo Testamento. Si el tiempo nos da, pues salimos de los textos más comunes, vamos a ver quién los da, cuándo los da y también a quiénes se los da. Vamos a ver el propósito, creo que está muy claro el propósito, pero vamos a revisar el propósito. Vamos a ver diferentes posiciones con respecto a los dones. Por lo tanto, si hay alguna pregunta referente a posiciones que son el cesacionismo o el continuismo, sepa que vamos a tomar el tiempo que sea necesario para ir sobre esas posiciones. Y claro, dentro de eso probablemente toquemos el último punto, los dones de mayor controversia, que yo sé que son lo que todos estamos esperando hablar y mencionar. Cuando hablamos de los dones espirituales, decíamos que son habilidades dadas al creyente, a los creyentes de manera individual por el Espíritu Santo, con el fin de equipar al pueblo de Dios para el ministerio, tanto para la edificación a la iglesia como para la misión de Dios de salvar a los pecadores del mundo. Entonces tiene como dos propósitos, ¿verdad? Vimos las manifestaciones de los dones en el Antiguo Testamento. Hablábamos del caso de cómo este texto de Éxodo 35 plasma muy claramente cómo Dios daba dones y habilidades. Y la hermana Penélope hizo una pregunta de la diferencia, y agotamos un tiempo viendo las diferencias entre habilidades que Dios nos da, que vienen con nuestras capacidades naturales y que Dios se la da a todo el mundo, ¿ok? Y dones espirituales que tienen un propósito diferente y un plan diferente dentro de la misma comunidad de cristianos. Sin embargo, algo que vimos también con respecto a los dones en el Antiguo Testamento es que el Espíritu Santo estuvo siempre o ha estado siempre activo en el propósito de Dios llevar a cabo su obra. Usted ve cuando Dios, Números, por ejemplo, capítulo 11, creo, llama a Moisés, también Dios llamó a 70 líderes, y en Números 11 le dice a Moisés que Dios le iba a poner del mismo espíritu que Moisés tenía, que había recibido, le iba a poner estos 70 líderes. Usted va a ver también en todo el periodo de los jueces, cómo cada juez iba también empoderado por el Espíritu Santo para una tarea especial que tenía que ver con el propósito especial de Dios para su pueblo. Usted lo va a ver también con los reyes, usted lo va a ver los profetas, usted lo va a ver también en el Antiguo Testamento, la promesa de lo que se iba a seguir sucediendo en lo adelante. En otras palabras, si nosotros tuviéramos que hacer una teología bíblica del Espíritu Santo, vamos a ver que el Espíritu Santo siempre ha estado presente.
la tercera persona de la Trinidad siempre ha estado presente. Desde la creación, desde el nacimiento del pueblo de Dios, desde el desarrollo y el crecimiento del pueblo de Dios, desde la liberación del pueblo de Dios, desde los profetas que hablaban de parte de Dios, desde las promesas que los profetas dieron de cómo el Espíritu Santo también iba a jugar un rol muy especial en lo adelante. Entonces, nosotros vemos al Espíritu Santo presente y decíamos que el Espíritu Santo, pues ahora, por la misma economía de Dios, es decir, la manera en Dios a obrar, se establece que, y lo vemos, que tanto el Padre como el Hijo iban a enviar al Espíritu Santo para esta temporada en la cual nosotros nos encontramos. Jesús mismo lo dijo, el Padre les enviará, y luego Jesús mismo dijo, yo les enviaré al Consolador. Entonces vemos esa actividad y ese plan triunido, es decir, en toda la Trinidad. Empezamos viendo los textos más comunes en el Nuevo Testamento. Y es interesante que Pablo, aunque vamos a ver un texto de Pedro, Pablo, pudiéramos decir, ese concepto de dones espirituales tiene más presencia en la teología de Pablo. Es Pablo quien más usa eso. Probablemente porque, como veremos en Hechos 9 a partir de la próxima semana, Pablo tiene un llamado a los gentiles. Y en la concepción judía, cristiana, pero en la concepción judía, los judíos eran los portadores, creían ellos, de toda la gracia de Dios. La salvación, los judíos creían que la salvación era solamente para los judíos y esa manifestación del Espíritu Santo que sucede en Pentecostés y que luego en Hechos 10 vamos a ver que por primera vez, bajo el liderazgo de Pedro, también sucede en los gentiles. Aunque vimos la semana pasada que sucede en Samaria por Felipe, vamos a ver hoy algo interesante que vamos a ver en el sermón de hoy, es que Felipe ahora le habla al etíope eunuco y sin embargo Lucas no lo menciona como un gentil. Pude notar eso preparando el sermón. Pareciera que el eunuco que fue a Jerusalén a adorar tenía ciertas ya raíces judías, dicen algunos. El primer gentil que vamos a ver que Lucas menciona en el libro de los Hechos es a Cornelio. Sin embargo, quizás porque Pablo tiene que ir a los gentiles, Pablo es quien tiene que desarrollar este tema con mayor precisión. Recuerda que los gentiles estaban sumergidos en mucho paganismo y en muchas manifestaciones espirituales y podían ser fácilmente persuadidos por un lado por falsos, pero también podían mezclar y entrar en lo que se llama un sincretismo religioso, que es la mezcla de todo tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros vemos a Pablo escribiendo, Pablo es quien más agota temas y versículos respecto al tema de los dones espirituales. Y vemos que el término que más se usa es el término en griego carisma, asimismo, generalmente que se traduce como un regalo, como un don. Se deriva de la palabra caris, que es eso mismo, gracia, y que se traduce como gracia o otorgamiento, regalo y merecido. Entonces nosotros vamos a ver en estos textos que Pablo es quien lleva, si se puede decir, la voz cantante. Ahora bien, hay 4 pasajes y si usted nota en la pantalla, hay uno que hace referencia de manera muy precisa a Pedro también, porque Pedro también escribe a los que estaban esparcidos en Galacia, en el Ponto, en Capadocia, estos judíos que estaban siendo esparcidos por diferentes lugares como resultado de la misma persecución. El primer texto que vimos fue Efesios capítulo 4, versículo 11, donde Pablo escribe y dice que poniendo en orden esta iglesia, recuerda que Éfeso también era una iglesia gentil, con mucha influencia pagana, de la diosa, mucho paganismo, y él dijo, poniendo en orden en la estructura de pensamiento de estos gentiles, que Dios había dado apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio
y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros tenemos que, en el capítulo 4 él dijo eso, yo mencioné la semana pasada que en el capítulo 2, versículo 20, 21 y 22, él se refiere a los apóstoles y a los profetas como el fundamento sobre el cual Cristo es la piedra angular y toda la edificación se levanta y todo el cuerpo es levantado. Entonces vemos cómo ahora cuando en el capítulo 4 él se refiere a esto, él está refiriéndose a varias cosas. Entre esto, aquí él está incluyendo estos que sirvieron también como fundamento para la edificación de la iglesia y que todavía a esta altura de juego nosotros seguimos siendo edificados por el testimonio de los apóstoles y los profetas. ¿Ok? Todavía todo lo que Dios reveló por medio de ellos ha quedado plasmado y sigue siendo, si se puede decir de alguna manera, un instrumento que Dios ha provisto para nosotros conocer a Dios. El medio de gracia más importante donde Dios ha revelado quién Él es y su voluntad es por medio de la revelación escrita. Y es esta revelación escrita que nos habla de Cristo conforme a las Escrituras. Por lo tanto, la revelación de Dios es por medio de Cristo conforme a las Escrituras. No por mi versión de Cristo, no por cualquier versión de Cristo, sino por la versión de Cristo conforme a las Escrituras, la que me permite conocer al Padre. Entonces, aún seguimos siendo edificados por el testimonio de los apóstoles, seguimos siendo edificados por el testimonio de los profetas, y esto sigue siendo, cumpliendo el mismo propósito, la capacitación de los santos y la obra del ministerio y la edificación de la iglesia. El otro texto que vamos a ver es el texto de Romanos, capítulo 12, donde Pablo viene y así se puede decir, introduce una lista, una lista de dones. Y aquí él dice, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, Pablo alude a esta iglesia, escuche bien, recuerde, Pablo no había visitado a Roma, Pablo no, él tenía, y en la misma carta él dice que él quería visitarlos. Y él escribe esta carta, que es la carta, se puede decir, el compendio teológico más robusto, junto con el libro de Hebreos, que tenemos en el Nuevo Testamento. Y aquí él da estas instrucciones, estos dones. Él no está, esta iglesia, él no es como la iglesia de Corintios, que él recibe una serie de quejas y de situaciones, y que él tiene que escribir cerca de 3 cartas, él escribió. A Corintios. Hay una que nunca apareció, pero él escribe cerca de 3 cartas. Y esto no, esto es una carta que Pablo escribe con el fin de servirle a una iglesia que él está muy entusiasmado de ir a conocer, pero él no la conoció hasta el momento, sabemos si él llegó a ir o no. Pero en esta él pone los dones y él dice una lista de dones. Si el de profecía, úsese conforme en porción a la fe, el de servicio, el de el servir, el que enseña, la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Aquí vemos la primera lista. No es la única lista que vamos a encontrar que Pablo escribe, pero aquí tenemos una y tenemos que entender en el contexto en el cual esta carta se escribe, para que vea que es diferente al contexto en la lista que aparece luego en 1 Corintios. Rodrigo. Eso de los dones, pastor, solo aplica para la gente específicamente que es creyente. Es decir, si usted es muy bueno para enseñar, está en Cristo. Yo soy muy bueno para enseñar, pero no estoy en Cristo. Ajá. ¿Aplica nada más el don para usted y no para mí? ¿O cómo funciona eso? Bueno, recuérdate que la semana pasada hicimos una diferencia entre habilidades y dones espirituales. El don espiritual viene acompañado de la gracia de Dios, caris, para producir un efecto en el corazón de la gente que se va a traducir en la edificación de esa persona y consecuentemente del cuerpo de Cristo. Eso no lo puedo producir solamente la enseñanza. Tú vas a tener un profesor académico muy bueno, Dios le dio la habilidad de enseñar, lo único que él no lo está usando para la gloria de Dios, él lo está usando para su propia gloria, y tiene una capacidad de enseñarte temas de cualquier tema, literatura, inglés, y esa capacidad le sirve a él incluso como una gracia común dada por Dios para él hacer su vida y para sostenerse. Lo único que él en su condición de no creyente, él lo usa
con sus propósitos y lo pule y se entrena y lo usa para hacer dinero, para poder sostener a su familia, y esa es una gracia común. Dios le dio una capacidad y la capacidad la usa para su bien. ¿La pudiera usar para la gloria de Dios? Sí, pero no la usa para la gloria de Dios. El tipo de enseñanza que vemos en las Escrituras es una enseñanza que viene acompañada de un respaldo del Espíritu Santo que produce un efecto en el corazón del creyente. Cuando veamos el propósito, y yo creo que ya Efesios lo menciona, si los dones son para la edificación del cuerpo y no para la edificación propia, entonces lo que yo uso como un don, lo que Dios me ha dado como un don, va a producir un efecto en el corazón del creyente que se va a traducir en una formación o edificación espiritual. De hecho, no todo el que tiene la capacidad de comunicar necesariamente bien tiene el don de enseñanza. ¿Ok? ¿De acuerdo? Si tú agarras a cualquier comunicador de tu país que tú dices, esa persona comunica bien, no necesariamente esa persona tiene el don de la enseñanza. Puede tener una capacidad de persuasión, como lo hay, pero no necesariamente espiritual para la edificación del cuerpo de Cristo. No sé si puedes entender la diferencia. Pero muy buena tu pregunta. Pero sí, los dones espirituales, el propósito dice que el texto dice que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Míralo ahí en Efesios. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, eso se logra por medio de una facultad espiritual que Dios le da. De hecho, tú vas a encontrar personas en muchos lugares en la iglesia en Latinoamérica, pastores fieles, maestros fieles que no fueron a seminarios teológicos, ¿ok? Y que tienen la capacidad de enseñar con tanta fidelidad la verdad de Dios porque Dios le dio una capacidad no natural, espiritual, para enseñar las verdades de Dios y hacerla digerible y entendible, ¿ok? Ahora, usualmente quien está en el mundo de la enseñanza dice, yo quiero enseñar en la iglesia. Y es probablemente Dios una el llamado, el don y la habilidad para el propósito de la edificación de su cuerpo. Dios en eso trabaja soberanamente y es lo que vamos a ver que los textos dicen. Cuando tú piensas en un atleta, por ejemplo, Dios le da unas facultades impresionantes para desarrollar cierto deporte de una manera única. Y aunque yo quisiera, y soy amante del deporte, de ese deporte, nunca voy a alcanzar esa capacidad porque él fue hecho con esa capacidad. Y eso puede ser para la gloria de Dios y él usarlo para apuntar a gente a Cristo, o él lo puede hacer justamente para solamente autosostenimiento, hacerse famoso, vivir, morir y todo lo demás. Paola. Bueno, ¿se escucha? Entonces, el don de enseñar, el don de exhortar, el don de servir. Ok, todos los que estamos en Cristo, los que amamos al Señor, tenemos ciertos dones. Ajá. Pero entonces Pablo, quiero que me explique, entonces Pablo, él habla también de los dones de idiomas. Entonces él dice, yo preferiría me gustaría que todos hablaran diferentes lenguas, pero no es edificante para la iglesia si no hay traducción, si no hay quien los interprete. Es mejor que nadie hable en diferentes idiomas, si no hay quien los interprete, es mejor que no hablen. Pero Pablo está como animando. Sí, animando, esa es la palabra. Entonces, hasta qué cierto punto los dones de hablar otros lenguajes, otros idiomas, y el don de hacer milagros, ¿cuándo para? Cuando ya eso ya no continúa en la iglesia actual, y por qué los otros dones sí. Mire la pantalla, hermana. Mire. ¿Usted está viendo ahí? ¿Usted está viendo? Le voy a decir lo mismo que le dije a la hermana Luli y creo que a la hermana Blanca la semana pasada. Mire para dónde yo lo he dejado, ese temita que usted quiere, mírelo ahí. Mírelo ahí. Los dos últimos domingos, digo, no sé si domingo, quizás van a ser los últimos 2 meses, lo he dejado. O sea que su pregunta es válida y es la pregunta que tiene mucha gente aquí. Pero si le respondo ahora,
entonces el fundamento de donde lo que nos va a llevar a entender eso, lo vamos a saltar. Usted no es la única que esté esperando esa respuesta, pero nos va a corresponder esperar para responderle. Sin embargo, le puedo animar a dos cosas. Uno, entender el contexto de lo que Pablo está escribiendo y por qué él decía eso. Si nosotros le damos una perspectiva misionera a lo que Pablo está haciendo, le vamos a entender un poco por qué él anima entonces a que la iglesia hable en otros idiomas, que era tal cual el propósito y el contexto. Pero te voy a dejar solamente con eso ahí. Ok. ¿Quién más levantó la mano? ¿Quién más? ¿Nadie más? Todo el mundo tenía la misma pregunta de Paola, ¿verdad? Ok. Ok. Sí, llegaremos ahí, hermanos, si Dios quiere o Él nos regresa antes. Entonces, la segunda lista la vamos a encontrar en 1 Corintios, capítulo 12, donde Pablo ahora, en el contexto en el cual la hermana Paola menciona una iglesia totalmente diferente, ya él sí había ido a esta iglesia, él había resuelto, había respondido. De hecho, si usted lee la primera carta, es una respuesta a una carta que no apareció. ¿Ok? Y la segunda carta es básicamente relacionada a lo que respondió en la segunda, que es la primera, no se me confunda, y que luego él habla mejor de la iglesia. Pero la iglesia estaba en medio de unas situaciones un poco inusuales. Si Tesalónica es la iglesia y Colosas, la iglesia más mejor portadas, Corintio es la antítesis. Entonces, aquí él dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, pues a uno les es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el único Espíritu, a otros poder de milagros, a otros de profecía, a otros de discernimiento de espíritu, a otros por diversas clases de lenguas y a otros intérpretes de las lenguas. Y si usted ve, aquí también Pablo está citando una lista. Y no crea ansiedad que vamos para allá, yo se lo prometo. Vamos, yo estoy estudiando más de lo usual el tema para venir con la mejor propuesta y la más entendible, ¿verdad? Entonces usted va a ver que en la misma carta, él habla en el capítulo 12, versículo 4, que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas estas cosas. Y dice en el versículo 7, a cada uno se le da conforme a la manifestación del Espíritu para el bien común. Y es interesante saber que todos estos dones no son para uno autoservirse o posicionarse en una posición, valga la redundancia, de superioridad o de super espiritual o de super ungido o de super especial. Entonces luego él dice que todo esto lo hace el mismo Espíritu y distribuye, dice el versículo 11, a cada uno conforme a su voluntad. En otras palabras, esta lista de Efesios, de 1 Corintios 12, primero deja muy claro la voluntad del Espíritu al principio y tanto al final. Y yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que entender que Él opera como Él quiere. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Bueno, cuando veamos las posiciones del cesacionismo y el continuismo, nosotros no tenemos que ver algo, y es que es el Espíritu Santo que opera como Él quiere, cuando Él quiere, porque es soberano, es Dios. La soberanía de Dios es completa todo el tiempo, ¿ok? Como cada uno de los atributos que vimos, cuando vimos los atributos de Dios al principio del año pasado, los atributos de Dios son completamente 100% todo el tiempo, ¿ok? No hay atributo menos, ni un atributo que va fading, como que va desapareciendo. Los atributos de Dios, de su santidad, siempre van a ser completamente 100%, 1000%, no le pongamos un número, vamos a ponerle infinitamente completo o completamente completo, valga la redundancia, igual que el de el amor, igual que el de la justicia, igual que el de la soberanía, igual que el de su omnisciencia y omnipresencia.
Dios siempre está en full capacidad en todos sus atributos. Por lo tanto, cuando nosotros nos acerquemos a estos textos, sobre todo en el versículo 11 de 1 Corintios 12, cuando él dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo, y mira qué importante, individualmente a cada uno según su voluntad. ¿De acuerdo? Eso de individualmente tiene mucho peso porque luego en el versículo 12 él sigue ampliando y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, sea judío, griego, sea esclavo libre, a todos se nos dio el beber del mismo espíritu. Luego él desempaca la idea del cuerpo y cómo el cuerpo de Cristo somos todos y todos formamos cuerpo. Entonces esta individualidad de la que él habla en el versículo 11 de 1 Corintios 12, es importante que lo veamos y lo vamos a ver más adelante. Penélope. En ese versículo habla de, o sea, los lista y me llama la atención porque en este, por ejemplo, no habla de lenguas angelicales, sino que muy específicamente dice diversas clases de lenguas. Entonces, eso pueden ser idiomas. También me pongo a pensar en el discernimiento de espíritu y me viene a la mente, por ejemplo, que yo le digo a Juan Carlos que él tiene boquechivo, por ejemplo. Que Explica el concepto boquechivo para Ok. todo el que nació fuera de los Ok. 48,000 kilómetros cuadrados de la isla de isla de República la- Dominicana. Los dominicanos le decimos boca de chivo a una persona que cada vez que dice algo, eso pasa. Entonces, eso es boca de chivo. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en esa habilidad o en ese tipo de don, Juan Carlos es una persona que se le da muy bien como que leer a las personas. Entonces, Discernir a las personas. discernirlas, exacto, de conocer, no es que la ve y ay, le vi el aura, no, sino que trata con ellas un poco y me da su percepción de lo que pudo ver con esa interacción a veces muy corta. Y tiene boquechivo, después digo cónchale, muchacho, mejor no diga nada. Okay. Entonces, por ejemplo, ahí me pareció un buen ejemplo de de la habilidad. Eso es algo de su personalidad, que él lo tiene. Sin embargo, en el ámbito espiritual, yo he aprendido a preguntarle a él qué tú piensas de tal persona o de tal interacción. Y eso entonces me llama la atención en el discernimiento de espíritus, porque muchas veces nosotros entendemos que el discernimiento de espíritus es si es un demonio o no. Entonces quiero preguntarte si eso puede ser ese tipo de cosas, de que es discernir a una persona, como el espíritu de una, o sea, como, no sé Sí. si me estoy enredando, pero es para saber Yo si entiendo, eso si tú lo que quieres saber si tu esposo tiene un... es espiritista. Bueno, esa vamos a tener una sesión en mi oficina. No, yo creo que vamos a ponerlo, déjame decir lo que la Biblia dice primero. Si lo que Juan Carlos o cualquier otra persona aquí no se traduce en un bien para la edificación de la iglesia, porque quiero usar el propósito de los dones, en bien común, como dice también Primera de Corintios, pudiera ser meramente una capacidad que Dios le ha dado, que puede usar para hacer negocios, por ejemplo, que puede usar para emprender y ver y leer. Ahora, si eso que tú reconoces en tu esposo no se traduce en la edificación de la vida, un bien espiritual para alguien, es bueno mantenerlo donde la Biblia lo pueda mantener. Todo don, lo que la Biblia está diciendo, espiritual, de carácter espiritual, no es para un bien común, es para el bien común. No es para un bien personal, es para la edificación de la iglesia, que está buscando que la voluntad de Dios siga ayudando a la iglesia a crecer, a madurar. Vamos a suponer que no sea un don y sea una habilidad innata que Dios le dio para ver cosas. Vamos a ponerlo ahí primero, en esa escala.
Imagínate que él use eso mismo y lo use ahora y lo que esté sea causando división. ¿Entiendes? Y dice, mira, tú ves ese es un pecador, yo no confío en él. Y empieza a correr la voz de que ese hombre no es responsable y que él no confía en Dios porque Juan Carlos te dijo a ti. Y tú dices, mira, yo tampoco confío en él. Y le hace un comentario. Entonces de repente el pobre hermano que está por allá, que habló 2 palabras con tu esposo, ahora tiene un label de irresponsable porque Juan Carlos dijo, entonces espérate, no. Lo que se ha traducido ahora es en un mal común. Por eso usted va a ver que cuando los dones están siendo ejercitados de manera bíblica, nunca va a buscar la gloria de nadie. Y nunca necesariamente va a estar buscando el reconocimiento de la gente. Muchas cosas se hacen aquí. Hay gente que sirve y muchos de nosotros no nos hemos enterado. Y están ahí, mire, como hormiguitas. Pero no solamente que sirven y no nos enteramos, sino que sirven y no están esperando el reconocimiento. ¿Entiendes? Porque tú puedes servir y decir, yo tengo aquí 5 años sirviendo, a mí nadie me dice nada. Bueno, ahí hay un problema serio, porque usted está sirviendo para su gloria. Usted está sirviendo para el reconocimiento del hombre. Y el reconocimiento del hombre es tan efímero, pasajero, banal, porque ese mismo que hoy te puede reconocer, mañana te puede condenar. Si no, pregúntale a Jesús. La misma audiencia que le dijo, Hosanna, Hosanna, el domingo de Ramos, el viernes estaba gritando, crucifíquenle. Entonces, puedes tener el don y tú vas a ver que el don tiene que traducirse en un bien espiritual para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿De acuerdo? Por eso bueno, no quiero entrar en el tema de Paola, porque entonces voy a desempacar eso, pero lo podemos dejar ahí. Entonces, ¿cómo puedes discernir que es espiritual? Y todos podemos saber si es espiritual, si se traduce en un bien espiritual para la iglesia. Y ahí es donde yo quiero estar en un terreno donde la Biblia me da. ¿Ok? Betsy. Ajá. 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 Exacto. Y el micrófono, ¿dónde se lo dejaron? Claro. Pero no es necesariamente un espíritu demoníaco. Exacto. O sea, que no tiene que ser místico. Sí, claro. Esa era mi pregunta. No tiene que ser místico. Ahora, yo les prometo que en el desarrollo de esta clase, si usted sigue viniendo a tiempo, al punto de que le da tiempo de probar los pancakes antes de que cerremos, yo le prometo que vamos a estar viendo cada uno por separado. Y vamos a dejar, como dije, los controversiales para el final. Porque aún ese no es de los más controversiales. Lo más controversial aquí es el de profecía y el de lenguas. Y yo les prometo que vamos a ir sobre cada uno de ellos. Lo que le puede animar es que usted empiece también a leer y traiga sus preguntas. Pero sí les prometo que vamos a ir como hemos ido, sin prisa y sin pausa. Y yo creo que el tema de los dones en el contexto de First Serving en español es muy importante que lo veamos con la mayor claridad posible y el mayor fundamento bíblico posible. De hecho, vamos a hacer un poco de teología histórica para poder entender cómo los padres de la iglesia lo interpretaban, los discípulos de los discípulos y los padres de la iglesia, y cómo luce eso a través de la historia de la iglesia, para que nosotros no solamente nos basemos en nuestra propia opinión, sino que hagamos una especie de mirar hacia atrás para entonces mirar hacia adelante. Y creo que es importante en el contexto de First Serving en español, porque muchos de nosotros venimos de contextos donde se ejercía y se practicaba de manera incorrecta mucho de esto. Ok, Blanca,
No sé si después va a hablar sobre los dones de sanidad en otra más adelante, pero me gustaría saber porque Sí. Eso los está dentro don- de los controversiales también. dentro de la sanidad hay dones, pero también en Isaías 53 dice que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Entonces, supuestamente debemos estar todos sanados, pero no todos somos sanos. Bueno, déjame aclarar el Isaías 53. Isaías 53, cuando dice que por sus llagas nosotros hemos sido curados, no está hablando el contexto de Isaías 53 a sanidad física. ¿Ok? Es la sanidad del alma. ¿Ok? La obra de Cristo en la cruz, cuando habla del siervo sufriente y la manera como dice en el mismo contexto, y el castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus llagas nosotros hemos sido curados, estamos hablando directamente de la obra de salvación que Cristo logró, no del ejercicio de que todo el que esté en Cristo va a ser sano. De hecho, nosotros en medio nuestro tenemos personas que están siendo afligidas por de alguna manera, y la enfermedad es parte del mundo caído en el que nosotros vivimos. Y entonces donde dice por la fe seremos sanados o llamen a los ancianos de la iglesia y únjanlo con aceite y serán sanados. Ok. ¿Es por fe o por qué es? Eso es Santiago, usted está mencionando el texto de Santiago, también vamos a hablar de eso y vamos a ver en detalle lo que se quiere decir. Cuando hay uno enfermo, llame a los ancianos y únjanlo con aceite. Le prometo desempacar ese texto bien. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que la enfermedad sigue presente y Dios sana voluntariamente como Él quiere. ¿Ok? Sin embargo, a veces la enfermedad es un instrumento de gracia para santificarnos. Así que vamos a hablar de eso también. Así que nada, abróchense los cinturones, mis hermanos, venga fielmente aquí. Nadie nos está esperando, tome lápiz, papel y apunte. Pero le prometo que la lista la vamos a ir viendo y la vamos a desempacar. Y gracias por su pregunta, hermana Blanca. Otro texto que vamos a encontrar, que es uno de los más comunes, es el de Primera de Pedro. Igual, el contexto de esta carta es Pedro escribiéndole a una iglesia, a hermanos que habían sido dispersos. Y ahora ellos tienen la responsabilidad de afirmarse en su identidad, pero también de reagruparse y de poder ser iglesia. Y por eso usted va a ver que el texto de la intención de Pedro en esta carta es recordarles cuál es ahora su identidad en Cristo. Y de ahí sale Primera de Pedro 2:9, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien. Luego en el capítulo 4 él viene con esto y dice, según cada uno ha recibido un don especial. Pablo dice en Primera de Pedro, ¿cómo lo llama? Individualmente. Ahora Pedro dice, cada uno ha recibido un don especial. Úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Para que en todo, aquí está otra vez el propósito, Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más, otro autor inspirado por el Espíritu, que nos deja muy claro el propósito de todo don espiritual. Por eso lo decía, nosotros, y esto es yo creo que es un llamado de atención a nosotros, a todos nosotros, incluyendo el pastor, a todos nosotros. Los que están sirviendo, los que están siendo voluntarios, ¿por qué usted lo hace? El que está sirviendo cuando nadie lo ve, ¿por qué lo haces? ¿Qué tú estás esperando? Si tú estás o yo estoy o alguien está haciéndolo para esperar el reconocimiento del hombre, quitemos nuestra mirada de nosotros y de los hombres. Lo hacemos para la gloria de Dios y le servimos al otro. Por eso Colosenses dice en el capítulo 3 que cuando servimos es al Señor mismo que le servimos. Y eso se aplica, hermanos, en todo contexto, en su familia, esposos, como hablábamos ayer. Cuando usted le está sirviendo a su esposa o a su familia, usted le está sirviendo a Cristo. Cuando usted está sirviéndole a sus hijos, está sirviendo a Cristo. Esposa, igualmente. En el cuerpo de Cristo también. Es mejor no tener el reconocimiento del hombre y tener el reconocimiento de Dios que nos diga, mi buen siervo fiel, que tener aquí en la tierra el reconocimiento de los hombres y que el Señor diga, todo el tiempo lo hiciste para tu gloria, apártate de mí.
¿Entienden? Mateo capítulo 7, 22. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. Y yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Por eso, yo creo que una manera práctica de nosotros ver que sí hemos recibido de algún don espiritual, y probablemente algunos de ustedes estén ahí, yo no sé cuál es mi don. Bueno, oramos para que el Señor le muestre y mueva sus afectos en la dirección del don que Dios le ha dado. Pero si hay algo que nosotros tenemos que estar continuamente haciendo es revisando nuestras motivaciones. Revisando nuestras motivaciones continuamente. Si usted está esperando que el pastor le haga un reconocimiento, está esperando mal. Hágalo para la gloria de Dios. Y si el pastor o alguien le hace un reconocimiento, gloria a Dios, pero no se tome la gloria, porque no es suya. El don que Dios le dio es para un propósito muy claro. Peter. Una pregunta con los dones, cuando uno piensa. Un ejemplo, uno que piensa que tiene el don de servir, le gusta servir. Ajá. Pero algunas veces hay situaciones que no están en el corazón de uno Ajá. para servir en ese momento. Ajá. ¿Cómo uno sabe que eso es de Dios o es nada más algo personal? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Porque yo creo que puede levantarnos, puede traducirse en dos grandes verdades. En el ejercicio del servicio, nosotros podemos encontrar personas que se quieran aprovechar de nuestra capacidad de servir en el cuerpo de la iglesia. ¿Ok? Cuando discierno, yo creo que varias cosas, y es mi recomendación. Vivimos en un mundo caído, así que pongamos las expectativas bien bajitas. Aún en el cuerpo de Cristo, habemos pecadores con motivaciones que necesitan ser confrontadas y maduradas con la palabra de Dios. Insatisfacciones que van a venir a nuestra vida cuando alguien nos falló. Vivimos en un mundo caído y la iglesia es un lugar de pecador, y todo el que está aquí es un pecador, y todo el que está aquí es un pecadorazo. ¿Ok? Digan amén. Amén. Claro. Para que bajemos un poco a las expectativas. ¿Ok? Porque tenemos expectativas muy altas en la iglesia. Y cuando tenemos las expectativas más altas, miren lo que va a pasar. Ese no me saludó. Ese me pasó por el lado y no me dijo ni siquiera ají. Lo vi en el supermercado y ni me saludó. Hermano, baje las expectativas. Bájela, bájela, bájela. Segundo, para tu punto, Peter, vamos a suponer que Peter tiene el don de servicio. Ese don espiritual tú vas a sentir y vas a ver que va a ser movido por Dios. Dios lo va a mover y va a ir incluso a necesidades particulares que tú desconocías, pero que para esa persona eran de carácter de urgencia. Y Dios va a hacer que eso se suceda. Yo no sé cuántas veces, Bex y yo le podemos hablar, nosotros hemos sido testigos de que a nosotros nos ha llegado, desde que estábamos en el seminario, ayuda que nosotros no sabíamos, pero Dios lo sabía. ¿Ok? Y Dios va a mover el corazón para el tiempo correcto, en el momento correcto. Ahora bien, eso que te estoy diciendo de mover el corazón puede sonar místico, porque tú entonces puedes decir, hasta que yo no lo sienta, no sirvo. No, no, no. Hay momentos donde tú no lo vas a servir y tú vas a ver la necesidad y probablemente Mili te va a decir, mira, Pete, yo creo que tenemos, pero tú no lo estás sintiendo. Pero tú dices, bueno, mi esposa es una buena voz para esto, déjame moverme o considerar. Entonces yo diría, si tú no lo sientes y ves una necesidad que ha llegado a ti o que alguien ha tocado la puerta, consúltalo, o con los pastores, que pueden tener un conocimiento un poquito más agudo de la necesidad de la mayoría de la gente. Con tu esposa, ¿ok? Las voces de las esposas son unas voces muchas veces de mucha sabiduría. Y luego en oración. Dile, Señor, tú quieres que yo, muéstrame tu voluntad, muéstrame, cambia mis afectos y deja que el Señor responda esa oración. Yo creo que como nosotros vivimos en una comunidad caída, vamos a tener de todo, señores, no nos sorprendamos. Pero creo que para eso existe el consejo de los pastores, de líderes, que pueden ayudarnos a discernir un poco
mayor. Yo le he dado consejos a personas, solamente desde mi perspectiva. Le digo, yo considero que tú deberías considerar esto. Y esa persona lo recibe como un consejo. En ocasiones responden, en ocasiones no responden. Pero sí creo que pudiera ser mucho más sabio. Yo lo pongo en práctica en el ejercicio de toma de decisiones. Ramón y luego, ¿quién, Rafa? Solo un comentario. Cuando la Biblia no habla de los dones, como tú has dicho, es para edificar a la iglesia, para que la iglesia tenga un mejor servicio. Y la iglesia somos todos. Ajá, amén. Okay, el grupo de creyentes, Amén, amén. pasado, presente. Okay. Amén. Entonces, a mí me ha servido hasta en lo secular. Si yo tengo el don de servir, para que mi orgullo no se vea, porque muchas veces cuando yo quiero servir, a veces yo pienso, estoy diciendo, no que soy así, yo voy a servir, o yo quiero hacerlo yo, Sí. yo lo voy a hacer mejor que todo el mundo. Sí, para tu gloria. Ajá, para mi gloria. Ahora, el que verdaderamente tiene el don de servir, lo que hace es influenciar a otro creyente a servir. Cuando tú influyes en la vida de otro creyente para servir, yo lo veo que en realidad tú estás edificando. Porque ¿de qué me vale a mí tener un don cuando yo solamente quiero hacerlo yo? Claro, muy buen punto, porque si es el cuerpo, y cuando hablamos de tu influencia, y bueno que tú menciones eso, es que es animar a otros a que sirvan contigo. No es a mandarlo a servir. De que, hey, mire, tú estás viendo esa necesidad. Ve donde la hermana y resuelve. No. Vamos, tú me puedes acompañar y vamos. Entonces tú animas a esa persona. Muy buen punto. Esa influencia yo creo que es práctica. Rafa. Creo que lo que yo iba a decir iba de la mano de lo que decía el hermano Ramón. Okay. Y también Pete, que creo que existe una diferencia entre el don y el servicio. Porque El llamado todos, a servir. al llamado a servir, o sea, porque todos tenemos que servir, servimos en nuestra iglesia local. Muy buen punto. Pero el que tiene el don es algo específico que produce o genera una convicción quizás en el cuerpo a que el pueblo se mueva también al servicio. Sí. Lo mismo que pasa con el liderazgo. Sí. Uno es líder en tu casa, pero no significa que el don que yo estaba leyendo aquí, de enseñar o de lo que... Eso Exacto. yo lo tengo que ejercer con mis hijos. Excelente pero yo punto, no excelente. significa que no tengo el don. Excelente pero es mi punto. llamado como padre. Excelente punto. Me encanta que tú traigas ese punto. Y lo que está diciendo Rafael es algo muy importante que entendamos. El servicio no es solo llamado para el que tiene el don del servicio. Es el llamado de todo creyente. Es una vida de servicio que todos tenemos. Morir sacrificialmente y servir sacrificialmente por la causa de Cristo. De hecho, es Jesús que dice el que no hay mayor amor que este, que uno que dé su vida por otro. Mire el nivel de entrega y servicio que nosotros estamos llamados a modelar. Eso independientemente que usted tenga el don o no tenga el don. Igualmente que el evangelismo, cuando la semana pasada Dale hacía la pregunta. Hay gente que tiene una gracia, un carisma especial para evangelizar en cualquier momento, en cualquier lugar, y sabe cómo conectarse para evangelizar, pero eso no dice que solamente los que tienen el don de evangelismo son los que tienen que salir a evangelizar. Igualmente el servir, igualmente el de dar, igualmente cualquier don. Me encanta que tú pongas el ejemplo de liderar o de enseñar. Todos los padres tienen la responsabilidad, de Deuteronomio capítulo 6, todos los padres tienen la responsabilidad de enseñar en su casa. Aunque no tengan el don de la enseñanza para enseñar en un setting público. Mire lo que van a aprender hoy en Felipe. Le voy a dar un spoiler del sermón. No le voy a dar nada. Para que no se vayan. De que ya el pastor dijo el sermón, vámonos. Pero sí creo que es un buen llamado de atención el considerar que es una vocación, la identidad del cristiano. El cristiano, su identidad radica en esa vida de servicio. ¿Ok? Ahora bien, es un servicio que se va a manifestar al cuerpo de Cristo. De hecho, miren algo, presten atención a esto. Y Gálatas lo menciona, Pablo lo menciona en Gálatas capítulo 6. ¿Qué Pablo dice en Gálatas con relación a servir a lo de fuera de la iglesia y lo de dentro de la iglesia? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué dice?
primero van los hermanos de la fe. ¿Usted lo sabía? Por lo tanto, como iglesia, nosotros vamos a tener un ojo hacia afuera. Pero Pablo dice, sirvan a todos, pero primero a los hermanos de la fe. Qué bueno que Pablo pone en orden incluso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos desviar la atención sabiendo que fuera siempre hay necesidad. Ahora, el Señor nos manda a evangelizar a los de fuera porque la mayor necesidad que tiene el de fuera, ¿cuál es? Conocer a Cristo. Ay, ay, ay. Déjame repetir esa pregunta. Está buena esa pregunta. Dámele el micrófono, por favor. ¿Eh? Yo sé que eso no es Juan Diego. Yo quiero defender a Juan Diego. Esa pregunta la hizo la hermana Blanca. La hizo la hermana Blanca. Es que no, bueno, es una pregunta de verdad, ¿qué pasa con por ejemplo, en un hogar, en el matrimonio, si el esposo o la esposa sirven, hacen todo, son servidores fuera del hogar, pero dentro del hogar no lo son? Entonces, están sirviendo a la iglesia, están sirviendo a todo el público, están sirviendo en el trabajo, donde quiera que andan, los tienen en alta estima, pero dentro del hogar no. Entonces, ¿ahí qué es? Mi recomendación, muy buena pregunta, excelente pregunta, muy práctica. Agáchense. Yo les recomendaría que dejen de servir. Ser es más importante que hacer. Si usted no es capaz de ver su hogar como la primera área de servicio al cual Dios te ha llamado, la que sirve de testimonio a los demás de que tú estás siendo fiel. Miren el caso de los pastores. Primera de Timoteo capítulo 3. Dice que debe de tener en orden su hogar. Aunque esas cualificaciones son para los pastores, no dejan de aplicar los principios para todo el creyente. Porque dice, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios si no gobierna su propia casa? Entonces, de ahí yo puedo entender que el principio de nosotros hacer de nuestra casa nuestro principal centro de servicio es algo sano y saludable para el que sirve. Porque yo guardo mi corazón. ¿De qué me sirve yo servirle a otras familias si a mi familia que está en toda necesidad no le estoy sirviendo? Y aunque eso quizá sea un poquito difícil de digerir, te vi, Ramón, pero primero está Fernando. Yo sé que tú estás ahí. Pero yo creo que el llamado a nuestra familia es el llamado más, es prioritario. Es prioritario. Servirle bien, servirle fiel. Y eso no significa que no vamos a servirle a la iglesia, sí, pero atienda la necesidad de su casa primero. Y que de ahí fluya tu servicio a los demás. Claro, en ocasiones hay momentos donde nos ponemos de acuerdo y decimos, vamos a servir allí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y sirven. Pero tiene que haber un mutuo acuerdo. Sería un acto peligroso de navegar así. Y los hijos se dan cuenta. Los hijos se dan cuenta. Cómo tú estás hacia allá y no hacia acá. Fernando. Iba en línea con eso que estaban hablando precisamente los hermanos Pete y Ramón, y pues lo acabas de responder, okay. Porque mi pregunta iba enfocada hacia en dónde se convierte o en dónde se le da la connotación negativa a un don, por ejemplo en el tema de servir. Si estamos diciendo que no es para vanagloria propia, es decir, que en todos los casos intentaré hacerlo sin que los demás sepan, ¿en dónde podría haber una connotación negativa en un don como el don de servir? Sí, claro. Yo creo que hay gente que va a notar tu servicio y hay gente que se va a hacer promotor de tu servicio. Wow, gracias a la hermana fulana que nos trajo un caldo caliente cuando toda la familia estaba enferma. Yo creo que cuando las motivaciones son incorrectas, se va a traducir en un servicio incorrecto. Dios nos libre, incluyendo el pastor. Yo pudiera dar una clase y predicar para exaltar mi nombre y usar unos términos teológicos complejos que lo dejo a ustedes en el aire y que ustedes digan, wow, ¿qué? Ese pastor sabe. ¿Y tú aprendiste algo? No aprendí nada, pero él sabe. Entonces todos luchamos con esa tensión de la impresión. Vuelvo al tema del matrimonio.
o de la familia y luego te paso a Ramón, que está primero que tú. Es que no, es que el orden. Déjame decir algo, Ramón. A nosotros se nos olvida, respondiendo a su pregunta, Blanca, que cuando yo le sirvo a mi cónyuge, sobre todo si es cristiano, o mi esposa que es cristiana, yo le estoy sirviendo al cuerpo de Cristo. Si mi esposa profesó fe, o mi esposo profesó fe, yo le estoy sirviendo a un hermano en la fe. Y ese hermano en la fe, yo conozco sus necesidades más que cualquier otro hermano en la fe. ¿Sí o no? Yo conozco las necesidades de mi hermana Betsy en Cristo más que la de cualquiera de ustedes. Por lo tanto, mi llamado de servirle al cuerpo de Cristo indiscutiblemente va a empezar con la necesidad inmediata que tiene mi hermana en la fe, que es Betsy. Por lo tanto, servir en la casa debe de ser parte de nuestras prioridades. Incluso que mi esposo no es creyente. Primera de Pedro 3 también te dice lo que tú tienes que hacer. Ok, actúa de manera que tus acciones vayan coherentes con tu palabra y que a él que desobedece pueda haber en ti una mujer piadosa. Ramón, y luego Penélope. Este lado está caliente, este lado está como medio frío. Cuando Blanca hizo esa pregunta, me trajo recuerdo unos años atrás, muchos atrás. Y como yo vengo del pentecostalismo, yo recuerdo que los maestros, aún hasta los pastores, ellos no decían, a lo mejor eso te acuerda algo, Moisés. Ellos decían, tú tienes que olvidarte de familia y de todo, y tú tienes que servir en la iglesia, la cosa de Dios primero y todo primero. Yo recuerdo cuando yo empecé a adentrarme en la iglesia bautista. De la gracia, doctrina, no me hable. La doctrina, no, pero yo te voy a hablar con lo que yo fue donde entré. Te metiste para. Entré a la iglesia bautista cuando empecé a estudiar. Yo recuerdo que lo primero que dijo el profesor, que fue lo que tú dijiste, y eso te lo agradezco que tú lo digas, porque es importante. Dijo el maestro lo primero, él dijo, si tú no tienes tiempo para tu familia, no empieces esta clase hoy. Porque yo recuerdo que yo salía de trabajar largas horas y desde que llegaba a casa, como era virtual, yo solamente comía y me sentaba y de ahí de 6 a 9 de la noche yo estaba ahí, de lunes a sábado. Entonces yo me hice esa pregunta, ¿cómo yo voy a servir a mi familia si con esto se me falta el tiempo? Pero yo aprendí por lo que él dijo, si yo no tengo eso de servir a mi familia, yo no puedo hacerlo acá. ¿Por qué? Porque él enseñó eso que tú dijiste que fue súper importante. Mi familia es cristiana. Esa es mi primera iglesia. ¿Por qué? Porque si la Biblia me dice que me enseña a mí que yo tengo primero que servir y dar ejemplo en mi hogar, en el servicio, yo no puedo servir en las cosas de Dios. Por lo tanto, yo creo que lo que ha faltado hoy en día es esa enseñanza que tú acabas de decir, de que si el pastor, que es el que está ahí, que es el guía en la iglesia, no enseña eso, tú vas a ver lo que dice Blanca siempre. Amén. Y déjame decirle algo que yo le dije a los hombres y a los matrimonios que vinieron ayer a la conferencia y los que están aquí vinieron, me pueden atestiguar. Mi familia es mi prioridad y escúchalo bien. Yo voy a poner mi familia siempre por encima de la iglesia. Escúchalo bien. Si en algún momento yo tengo que dejar el ministerio pastoral por mi familia, lo haré. Me va a doler quizás, pero mi familia es mi prioridad. Porque yo decía ayer, cualquiera puede ser mejor pastor que yo. Cualquiera puede reemplazarme en la iglesia. Cualquiera puede pastorear el rebaño. Pero no cualquiera puede ser papá en mi casa. No cualquiera puede ser esposo en mi casa. Por lo tanto, gracias por... Pero quiero que ustedes sepan que esa palabra yo la quiero también, que ustedes la abracen a los esposos y a la familia. El día que servir a la iglesia aquí en First Serving te traiga algún tipo de descuido de tu familia, por favor, deja de servir. Las mujeres que están en preschool saben que yo le he dicho, no quiero que sirvan más de 3 semanas.
corrido. No. La adoración no queremos que vengan más adoradores, para que no queremos que nadie sirva más de 3 semanas corrido. No. Porque usted está dejando de estar con su familia y adorar al Señor. Todos venimos de aquí, de contextos donde se nos explotó en el ejercicio del servicio. Yo conocí historia de gente que Dios y que le dijo que se fuera de misionero por 6 meses y cuando regresó no encontró familia. Porque Dios nunca, escuche bien, nunca va a poner en riesgo su diseño. No solamente sea a nivel de ministerio en la iglesia, también a nivel de trabajo. También a nivel de familias extendidas. Dios nunca va a traer algo que amenace su diseño. Ni deportes, ni trabajos, ni... Si hay un trabajo que usted tiene que considerar y su familia está en juego, ore y busque consejo. Si sus hijos están en actividades deportivas, como mis hijos y los hijos de los demás, que va a poner en la dinámica familiar en tela de juicio, busque consejo. Y si el servicio en la iglesia trae algún tipo de tensión en su familia, busque consejo también. Porque nosotros estamos convencidos que el diseño de Dios y la relación más honrosa después de nuestra relación con Cristo es la relación del matrimonio y la familia. Luego de ahí, todo lo demás. Así que todos, ahora, podemos caer en los extremos y decir, nunca voy a servir porque nunca mi familia está bien. No, busque consejo y vamos a arreglar la familia. ¿De acuerdo? Ok, vamos a interesar lo que haya que interesar juntos, para eso es la comunidad de fe. Pero quiero que eso quede claro.